Qué bueno poder volverles a saludar en este mundo legal de las inversiones. Hoy quiero hablar un poco de el riesgo de ser un inversionista pasivo. Escuche bien, el riesgo de ser un inversionista pasivo. Ahora, cuando hablamos en el mundo legal de ser un inversionista pasivo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquel inversionista, sea persona física o sea persona jurídica, sea el representante legal de una asociación solidarista, de una cooperativa, de una fundación, en fin, de cualquier entidad jurídica que tenga patrimonio y esté realizando inversiones en los mercados de valores organizados. Este inversionista pasivo es aquel inversionista que se despreocupa de la relación con su operador, con su asesor, con su puesto de bolsa, con su sociedad de fondos de inversión, en el sentido de que descarga todo el manejo, toda la responsabilidad del manejo de la información, de los eventos y hechos relevantes que puedan tener un efecto en sus inversiones, todo lo descarga en su asesor. Y ese es un grave error. En el contexto actual, y la verdad que nunca ha sido ese el mejor consejero. Ser un inversionista pasivo es ubicarse en una posición de riesgo, es asumir que todo está bien, es pensar que todo está bien hasta que llegan las malas noticias. Y eso no debe ser así. Por eso vamos a hablar de algunas conductas, algunas situaciones que a veces se dan en un inversionista pasivo y el riesgo que asumen. Ya de por sí, toda operación en el sistema financiero implica riesgo. Nadie puede garantizar cero riesgo, definitivamente que no. Pero también debemos de entender el contexto del riesgo legal en muchas de estas inversiones y en muchas de estas actitudes de un inversionista pasivo. Por ejemplo, un inversionista pasivo puede ser un inversionista que firma los documentos sin leer, que firma los documentos sin preguntar, no tiene preguntas que hacer porque no leyó el contrato de comisión que le enviaron, porque no leyó todo lo que ese contrato tiene escrito sobre los diferentes instrumentos financieros, sobre las diferentes autorizaciones que está otorgando, sobre el mandato que le entregó a su puesto de bolsa para que le representara en las operaciones en el mercado bursátil. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde el punto de vista legal, la regla general básica es que documento que usted firma es un documento que prueba en contra suya. Un documento que usted lee, un documento que usted analiza, o un documento que le pide a su abogado que lea y analice, y entonces usted firma una vez que tiene claro lo que está firmando, luego va a ser un documento que firma, que prueba a favor suyo. En muchas ocasiones los inversionistas parten de que nunca va a suceder nada, de que nunca va a haber una discusión, nunca va a haber un problema con respecto a la inversión que le hicieron o las inversiones que le realizaron, y que siempre todo va a ser como cuando empieza la relación de servicio. Mi experiencia que tengo a través de más de 30 años de operar en el sistema financiero me han demostrado que eso no es así. Al inicio todo es bien, todo es bueno, todo es excelente, pero en ocasiones en los sistemas financieros hay movimientos telúricos importantes.
que generan movimientos financieros y que en algunos casos generan pérdidas, en otros pueden estar generando ganancias. Siempre que el inversionista gana, pues no hay ningún problema. Cuando el inversionista pierde, pueden venir problemas, y ahí es donde el inversionista pasivo, que no leyó antes de firmar, que no leyó el contrato en su clausulado total o no se asesoró para que lo leyeran y preguntaran, no firmó, firmó sin leer las órdenes de transacción, no leyó bien los estados de cuenta, no leyó bien la comunicación del boletín que hablaba de los hechos relevantes que se habían sucedido en el mercado y que estaban teniendo efecto en las inversiones X, Y o Z. En fin, todo lo que puede suceder en un mercado financiero. Entonces resulta, y repito, que ese inversionista pasivo, por no hacer lo que tiene que hacer, o no pedirle a su abogado que lea, a su director financiero que lea, a su tesorero o tesorera que pregunte, entonces resulta que asume las consecuencias legales. Y en una discusión de tipo legal, la regla de principio, repito, es que lo que usted firmó, prueba en contra suya o a favor suyo, dependiendo de lo que estén discutiendo. Y si probara en contra suya y usted quisiera desvirtuar lo que el documento dice, no es imposible, pero es más complicado, es más difícil, yo sé por qué se lo digo. Bien, hablemos de otra situación. Cuando invierte este inversionista pasivo, invierte en instrumentos que no entiende, no sabe cómo funcionan, camina en arena movediza y asume tremendos riesgos de naturaleza legal. Porque no sabe y no va a entender por qué ganó, y no sabe o no va a entender por qué perdió, o por qué está perdiendo, o por qué se ha acelerado su pérdida, o por qué si saliera a vender el título hoy, el instrumento hoy, estaría perdiendo una suma X importante de lo que invirtió. Por eso siempre el consejo es, si usted no entiende el instrumento que le están ofreciendo para que invierta, no obstante que calce en su perfil de riesgo, pero usted no lo entiende, entonces mejor no invierta. Porque una vez que firma la orden de transacción y se realiza, se ejecuta la inversión, entonces usted está en una posición que no entiende. En mi opinión es como estar en arena movediza, Y en muchos casos que he podido asesorar y orientar, me encuentro con expresiones de los inversionistas como las siguientes: es que yo nunca entendí en lo que estaba invirtiendo, es que no me explicaron en lo que estaba invirtiendo. Sí, pero usted preguntó. No, la verdad que no pregunté. Pero usted firmó la orden de transacción. Sí, firmé la orden de transacción. La orden de transacción dice que a usted se le explicó todo. La orden de transacción dice que todos y cada uno de los riesgos de ese instrumento se le explicaron. La orden de transacción que usted firmó trae un espacio antes de su firma que dice que a usted se le explicó absolutamente todo y usted aceptó los riesgos de ese instrumento. ¿Eso es cierto o no? No, no es cierto, pero usted firmó. Entonces, desde el punto de vista legal, parece que sí es cierto y prueba en contra suya. Entonces, por eso es tan importante no firmar bajo presión, no firmar corriendo, no firmar sin leer, sin aclarar las dudas.
Y si no le logran aclarar sus dudas o usted no llega a entender la forma en que opera el instrumento, mejor, repito, no invierta, porque va a ser usted un inversionista pasivo que va a caminar en arena movediza. Y eso es de mucho riesgo. El inversionista pasivo también en muchas ocasiones es aquel que espera que su asesor le llame para ver cómo va todo, qué va pasando, qué está sucediendo. Y resulta que en muchas ocasiones usted, como inversionista pasivo que es, descargó en él o en ella y nunca lo llama, nunca le pide una reunión, no tiene programadas sesiones de seguimiento al menos una vez al mes. Y entonces, sea su dinero, sea su patrimonio o el patrimonio de su asociación solidarista o de su cooperativa o de la empresa en la cual usted trabaja, resulta que usted se entera cómo va caminando todo cuando su asesor le llama y le dice: tenemos problemas. Eso es ser un inversionista pasivo. El inversionista pasivo descarga en hombros de su asesor, en hombros de su asesora, toda la confianza del mundo y no le da seguimiento a sus inversiones. Y luego vienen los sustos, vienen los problemas. Pero resulta que en el ínterin hay documentos que le llegan a usted, que le tienen que llegar como inversionista. Entonces, resulta que usted no lee esos documentos. Ahorita voy a hablar de eso. El inversionista pasivo también suele cometer el error de concentrar todos sus recursos, o los de su solidarista, o los de su cooperativa, o los de la empresa en la cual usted administra los recursos, en un solo operador, en un solo asesor. Y entonces está concentrando el riesgo de asesoría. El riesgo de realización de las operaciones las está concentrando. Y eso no es una buena práctica. Ojalá pueda escoger 2 o más, dependiendo del volumen del patrimonio que va a gestionar y que le van a invertir. Pero cuando usted concentra, cuando usted deposita todos los recursos para que le sean administrados, manejados, invertidos en un solo operador, entonces está concentrando el riesgo. De manera que no es una sana práctica. No es una sana práctica. Y como en buena teoría usted firma los documentos de manera voluntaria y nadie le obligó a escoger uno y solamente uno, entonces esa es una práctica que en caso de una discusión legal no es un punto a favor suyo. Fue una decisión propia. O quizás de su comité de inversión, no sabemos, dependiendo de la estructura que usted tenga, o que su empresa tenga, o su asociación solidarista tenga. De manera que hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. Les decía, una vez que se firman los contratos, una vez que se firman las primeras órdenes de transacción y empieza la relación de asesoría, la relación de comisión bursátil, la relación de administración de recursos en su dinámica, entonces tienen que enviarle estados de cuenta. Tienen que enviarle estados de cuenta en donde de su contenido debería desprenderse claramente cuál es la situación de su patrimonio, de las inversiones, de los activos financieros en los cuales se invirtió su dinero, o el de su solidarista o el de su empresa. Pero si llegan los estados de cuenta y usted no los revisa, o no le encarga a su asesor, a su director financiero o directora financiera, que los revise, a su tesorero que los revise,
para ver cómo están. Entonces, el día de mañana, si hay una discusión, el tema de que los estados de cuenta no decían nada no va a ser un argumento legal para usted o a favor de usted. Porque precisamente su contraparte le va a decir, bueno, pero es que en todos los estados de cuenta se observaba que las apreciaciones de sus inversiones venían bajando. Aquí estoy hablando simplemente de su deber y su obligación como inversionista de leer, de advertir y de preguntar. El tema de la obligación de su asesor en caso de que hayan eventos en el sistema financiero que provoquen la disminución de los valores de sus inversiones, ya ese es otro asunto, porque él debería o ella debería de llamarlo y decirle: estamos con este dilema o este problema porque se produjo este evento y entonces el valor de sus inversiones ha bajado. Y entonces es una oportunidad para que usted tome decisiones al respecto. Pero ese es otro punto. En este caso estoy hablando de la obligación que usted tiene de leer y que le interpreten, o usted interprete, si tiene conocimiento para ello, los estados de cuenta de manera tal de que la información que está ahí usted la comprenda, entienda muy bien lo que está sucediendo. Están estables, está ganando, está perdiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal los boletines que le envían con información y análisis importante? ¿Los está leyendo? ¿No los está leyendo? Un inversionista pasivo en muchas ocasiones no lo lee. Bueno, si usted no quiere leerlo como inversionista pasivo que es, encárguele a otro que los analice, que los lea por usted y que luego le explique si hay algo de lo cual deban de conversar con su asesor. Entonces vea usted que el ser un inversionista pasivo realmente agrega riesgos importantes en su patrimonio. Mi pregunta es: ¿usted está dispuesto a asumir riesgos más allá de los normales en los sistemas financieros por una conducta propia? Es decir, porque usted es un inversionista pasivo. ¿Está dispuesto, está dispuesta a que su asociación solidarista asuma esos riesgos? Que la empresa para la cual usted trabaja asuma esos riesgos porque usted, como representante legal de ella, no está haciendo lo que mejor debería hacer, que es monitorear las transacciones, las operaciones, la situación de los activos financieros en los cuales ordenó que se le invirtieran, con conocimiento o sin conocimiento. Le invito a que haga una evaluación propia o una valoración propia, vea hacia el espejo de lo que estamos hablando y defina usted si usted es un inversionista pasivo. Si es un inversionista pasivo, sabe que puede asumir las consecuencias, es decisión suya y consecuencias que usted ha de asumir. Pero si usted no quiere ser un inversionista pasivo, hay formas de cambiar esa condición y ser un inversionista totalmente activo y, en resumen, un consumidor de los productos financieros totalmente protegido, no solamente por el ordenamiento legal, sino también por su actitud diligente, Hasta aquí llegamos por hoy. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla, se despide, como siempre, deseando que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo. Hasta pronto.